Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Luxingyan había perdido la memoria, pero de alguna manera, solo me había olvidado a mí. Esta noticia me hizo tan feliz que quise echar la cabeza hacia atrás y reír durante 3 días y 3 noches seguidas. Verás, aparte de mí recordaba absolutamente a todos, ni siquiera olvidó al gato del callejón, pero yo era la única que había desaparecido de su mente. Esta situación era tan extraña que hasta el cielo y la tierra fruncirían el ceño confundidos. El mayordomo Chen me acompañó hasta la puerta, inclinando la cabeza mientras caminábamos, explicando por qué Luxingyan había perdido la memoria. Para decirlo en términos formales y cortesanos, el otro día, una voz del Gran Yu vino a presentar sus respetos, y su majestad ofreció un banquete para agasajarlos. Luxingyan bebió hasta tambalearse y ablandarse por la embriaguez, hasta que finalmente tropezó y cayó directamente al lago. El agua fría le empapó la cabeza y perdió la memoria. Dicho de otro modo, su cerebro simplemente se empapó. Sin embargo, según los rumores que corrían por la capital, en la delegación del Gran Yu se encontraba la amada hija del rey de Yu, experta en criar insectos vudú. Al ver su atractivo porte se enamoró de inmediato y quiso casarse, así que le lanzó un hechizo de amor para reclamarlo, aunque nadie se atreve a asegurar la verdad. Después de hablar, el mayordomo me miró con ansiedad. General Xiao, quizá debería esperar unos días más, quién sabe, quizá su Alteza se calme por sí sola. Giré la cabeza para ver a Luxan, de pie en la habitación distante con sus fríos ojos clavados en mí, mostrando claramente buena voluntad. Curvé una sonrisa, con la voz llena de malicia. ¿Esperar qué? Esperar a que se le pasara la borrachera y enviara una carta cancelando el agravio a la mansión de mi general, haciendo que toda la capital se riera en mi cara. Con su personalidad, en cuanto me olvidara, lo primero que haría sería, sin duda, cancelar el compromiso. Conozco su carácter demasiado bien. Hace 3 años, cuando apenas había alcanzado la mayoría de edad, era aún mayor y aún no había formado una familia, lo que, como era natural, atrajo la atención de todas las jóvenes nobles de la capital. Ese día salió a la calle y se le acercó la hija del marqués Wu, quien, sin querer, le rozó la mano. Como resultado, este hombre corrió inmediatamente al Ministerio de Justicia a presentar una denuncia, alegando que la dama Wu se había atrevido a abusar de él. Presionó al marqués Wu hasta que tuvo que venir personalmente a disculparse y pagar 500 tales de plata antes de que la liberaran. Después incluso se dio una palmadita en el pecho y suspiró, diciéndome que por suerte era inteligente, de lo contrario, se habría visto obligado a casarse con la hija de ese hombre. ¿Cómo lo sé? Porque en ese momento yo servía como vicecomandante de la Guardia Real, dirigiendo tropas para patrullar la capital, y presencié todo de principio a fin. En aquel entonces aún no era su prometida, e incluso levanté una ceja para burlarme, diciendo que su Alteza era realmente formidable. Me miró y dijo, naturalmente la pureza de la hija de la familia Wu es pureza, así que la mía no se considera pureza, y me convertí en su prometida precisamente por esta extraña historia. Hace 2 años mi padre dirigió el ejército a la frontera norte y sufrió una derrota. Llevé refuerzos y Lucian insistió en acompañarnos. Ese hombre pesado terminó herido en el campo de batalla, una flecha le hirió las nalgas. Como era noble y no paraba de divagaciones, el médico militar tenía demasiado miedo de tocar la flecha. Molesto le di una bofetada y le arranqué la flecha, y así, sin más, decidió chantajearme. Corrió de vuelta a la capital y le dijo al emperador que Diana Xiao había descubierto completamente a su hijo, así que debía asumir la responsabilidad, o, de lo contrario, obligar a la familia Xiao a pagar 50.000 taels de oro. ¿De dónde demonios iba a sacar 50.000 taels de oro para compensarlo? Además, no soñaba con convertirme en la princesa heredera. Mi único sueño era vagar por el campo de batalla, no estar encerrada en la capital con ese tipo llamado Yan. Le repliqué preguntándole por qué tocarle la mano a otra persona solo le costaba 500 taels, mientras que a mí me multaban con 50.000 taels de oro. Él respondió con calma, diciendo que ella solo le había tocado la mano, mientras yo veía todo su cuerpo. ¿Acaso no había oído el dicho de que una pulgada de piel vale una pulgada de oro? Nadie en su familia es normal. En ese momento el emperador no solo no me ayudó, sino que sus ojos brillaban como linternas. Sabía que si lo dejaba hablar,
inevitablemente preguntaría cosas inapropiadas. Así que rápidamente le tapé la boca, advirtiéndole a su majestad que no preguntara, pues seguir preguntando sería muy peligroso. El emperador levantó ambas manos en señal de rendición e inmediatamente emitió un decreto imperial para el matrimonio, declarando que nosotros dos, uno desvergonzado y el otro con una barriga tan negra como un tintero, éramos la pareja perfecta. Ah, Lucian. Y así hace medio año regresé victoriosa de la frontera norte, solo para ser nombrada oficialmente princesa heredera de repente. Regresé a la mansión del general, implorando a mi padre que me ayudara a rechazar este matrimonio rápidamente. Pensando en ahorrar esos 50.000 taels de oro, mi padre se lesionó los tendones de la pierna en la frontera norte y renunció a su cargo para retirarse, jugando al ajedrez, tomando té y criando un loro. En ese momento, estaba alimentando al loro. Al oír mis palabras, antes de que pudiera abrir la boca, el loro ladeó la cabeza y graznó: «Date prisa. Ahorrar es ganar dinero». Mi padre le dio una palmada en la cabeza, regañándolo y preguntándole cuántas cabezas tenía para atreverse a incitar a su hija a cancelar un matrimonio con la familia real. Sospeché que mi padre estaba regañando a la morera para maldecir al algarrobo, pero antes de que pudiera estar seguro, se dio la vuelta y me dio una palmada en la cabeza. Diana, y tú también, dijo que este año ya tenía 25 años, y que si no me casaba pronto, y aún así quería cancelar el compromiso, debía estar soñando despierta. Razoné con mi padre diciéndole que el ex emperador había emitido un decreto que permitía a hombres y mujeres casarse libremente, y que yo solo estaba siguiendo el sistema ancestral. Según registros históricos, hace años, el ex emperador caminaba por un camino llano cuando tropezó repentinamente, se levantó sujetándose la frente y maldijo: «Maldita sea. Tengo tiempo. He viajado. Incluso me he convertido en un hombre». A partir de entonces, su temperamento cambió drásticamente y reformó con fuerza las leyes y sistemas de la Gran Yan. De lo contrario, con las leyes de antaño, ¿cómo podría yo, con el cuerpo de una mujer, ponerme una armadura, montar a caballo, alistarme en el ejército para ir a la guerra e incluso participar en asuntos políticos? Sin embargo, dijera lo que dijera, mi padre se negó a permitirme cancelar el compromiso con Lucian. Incluso cuando amenacé con romper nuestra relación padre-hija, se mantuvo firme e inflexible, afirmando con absoluta certeza que aunque el cerebro del príncipe heredero pudiera estar ligeramente dañado, su apariencia exterior seguía siendo decente. Lucian podía tener un exterior atractivo, pero yo no lo necesitaba. Como mi padre no podía ayudar, no tuve más remedio que correr directamente al palacio a buscar al emperador. Lloré y me quejé enumerando los crímenes de Lucian, diciendo que me señaló la cara y me dijo que me fuera, alegando que mi frágil alma estaba herida y mi gran físico también, heridas todas ellas incurables. Al oír esto, el emperador se acarició la perilla y con voz grave juzgó que era excesivo, realmente excesivo. Mis ojos brillaron como estrellas. Tras dejar de llorar, incluso analicé la situación con generosidad, diciendo que el Gran Yu deseaba una alianza matrimonial con el Gran Yan. Si ya le habían tomado cariño a Lucian, yo estaba dispuesto a sacrificar mi propio matrimonio para completar el gran plan y permitir que ambos países forjaran un vínculo duradero. El emperador asintió repetidamente. Al escuchar esto, mi corazón se llenó de alegría y, sintiendo que era el momento oportuno, le pedí con alegría a su majestad que juzgara con claridad y cancelara el compromiso entre el príncipe heredero y yo. El emperador también respondió con entusiasmo, diciéndome que me tranquilizara, pues él se haría cargo y lo cambiaría por otro príncipe. Esas dos frases, una tras otra, chocaron casualmente en el aire. El emperador llamó casualmente al segundo príncipe, que acababa de cumplir 18 años, y le dio una palmadita en el hombro. «Pequeño Leo, tu hermano mayor está a punto de casarse con el lejano Gran Yu, así que la futura felicidad de tu cuñada recae sobre ti». Tras hablar, los funcionarios invitaron a los oficiales a retirarse del carruaje del emperador. Aunque se alejaba aún más, aún podía oír vagamente un murmullo: entre un hijo y un general querido, naturalmente hay que elegir al general querido, una muy buena elección. La próxima vez, por favor, no elijas más. El segundo príncipe, Leo Yan, y yo nos quedamos en medio del salón, mirándonos con los ojos abiertos y asombrados. Un momento después él me miró con ojos como si hubiera visto un fantasma, apretando los dientes y diciendo que como cuñado, no le gustaba jugar al romance con una mujer mayor, y mucho menos cuando el objetivo era alguien como yo. No hacía falta señalar mi desgracia tan específicamente,
entendí por qué Liu Yan estaba tan asustado. Mi padre y el emperador eran amigos de la infancia desde la adolescencia, tan cercanos que desde la distancia, uno podría pensar que había algo turbio entre ellos. Español desde que tengo recuerdos, siempre que mi padre no estaba destinado en la frontera, cada vez que el emperador discutía con la emperatriz, corría a la mansión del general para encontrar a mi padre para beber vino y regañar a la emperatriz. Beber vino y regañar a la emperatriz era una cosa, pero cada vez, traía a sus hijos, la razón era que no podía soportar dejar que la emperatriz fuera regañada mientras también tenía que cuidar a los niños, por lo que simplemente entregó a los príncipes. A nuestra familia, no solo los trajo sino que el emperador también se negó a cuidarlos él mismo, arrojándome casualmente al niño mientras decía muy amablemente que 2 niños deberían jugar juntos por su cuenta. Por lo tanto, Lucian y yo podríamos ser considerados novios de la infancia, bajamos al río a pescar juntos, subimos a la montaña a cazar pollos salvajes juntos, causamos problemas juntos y fuimos castigados juntos, luego apareció otro niño, que era Liu Yan. La situación cambió repentinamente y Lucian y yo causamos problemas juntos, y luego, juntos se lo echamos todo a la cabeza a Liu Yan. Cuando Liu Yan tenía 7 años, Lucian y yo corrimos a una casa de juego subterránea en la avenida Sambu para apostar, siendo engañados, los dos nos arremangamos enojados y luchamos contra toda la casa, y aunque ganamos, estábamos cubiertos de heridas. En el momento en que regresamos a la mansión, el emperador y mi padre ya estaban esperando. Llamándonos para interrogarnos, Lucian y yo nos miramos, inmediatamente empujamos a Liu Yan hacia adelante y dijimos con caras serias que alguien lo había criticado por ser feo, aunque lo que dijeron no estaba mal, no podíamos soportar que nuestro hermano menor fuera intimidado, así que tomamos medidas. Liu Yan tenía la intención de decir la verdad, pero fue pellizcado por cada uno de nosotros en ambos lados, por lo que tuvo que asumir la culpa entre lágrimas. Cuando tenía 12 años el tutor le pidió que escribiera un poema, incapaz de pensar en uno, fue a buscar a su hermano en busca de ayuda. Al escuchar sobre esta solicitud de ayuda, solo quería reír hasta quedarme sin aliento, dejando otras cosas de lado. La boca de Lucian por sí sola era como si hubiera sido sumergida en arsénico, era tan venenosa que la gente quería vomitar sangre después de escucharla, pero no tenía conciencia de sí mismo. Ese día, no solo no lo consoló sino que también preguntó con calma: ¿de verdad necesitas mi ayuda para un asunto tan pequeño? Recuerdo que a los 7 años, ya podía poner la pluma sobre el papel y redactar un ensayo. La herida en su rostro no era grande, pero el rasguño en su corazón era infinitamente profundo. Me quedé a un lado y añadí leña al fuego, diciendo que es correcto. Y así Liu Yan estuvo deprimido durante todo un año. A la edad de 15 años, acababa de probar la sensación de un corazón palpitante, enamorado en secreto de una joven. Y queriendo confesar, solo para ser rechazado, inmediatamente buscó a su hermano mayor para pedirle consuelo y una estrategia. Como resultado, su hermano simplemente dejó caer una oración indiferente, diciendo que no tenía experiencia, ya que siempre solo le había preocupado cómo evitar que las jóvenes se aferraran a él. No era eso lo suficientemente desesperado. Lo que era aún más desesperado fue que se volvió para pedir mi opinión, como si pudiera ofrecerle algún buen plan. Francamente le aconsejé que se rindiera temprano. Luego le di una fuerte palmada en el hombro, advirtiéndole que si se atrevía a tener malas intenciones o hacer algo irrespetuoso con esa joven, le rompería las piernas. Su hermano se quedó a un lado asintiendo con la cabeza, diciendo que cuando llegara ese momento, me ayudaría a sujetarlo. Liu Yan, durante esos años, Liu Yan vivió en las manos de Lusan y de mí, y se podría decir que vivir era peor que morir. No fue hasta que fui al campo de batalla y Lusan también siguió al ejército en la expedición, que pudo escapar de las garras diabólicas de los dos. Por lo tanto, al escuchar hoy que tenía que casarse conmigo, su pánico era naturalmente comprensible. Sin embargo, solo lo miré fríamente, porque habló como si realmente quisiera jugar al juego del romance con un hermano menor como él. Hizo pucheros, poco convencido, diciendo que su hermano también era 1 año y medio menor que yo. Entonces, ¿por qué no me vio quejarme en ese momento? Claramente era parcial. Lo miré de reojo pensando que si podía argumentar en contra de su hermano mayor, ¿ahora tendría que tener tanta prisa para aprovechar el tiempo? No se acordó de que cancelara el compromiso de esta manera. Se quedó en silencio por un momento, encontrándolo razonable. Absolutamente no esperaba que, después de asustarse hasta la médula, lo primero que haría Liu Yan fuera correr directamente a la mansión del príncipe heredero para buscar la ayuda de su hermano. Abrazó la pierna de Lusan con fuerza.
llorando miserablemente como si estaba a punto de ser decapitado. «Hermano, sálvame, sálvame», gritó hasta que su voz se quedó ronca, su rostro manchado de lágrimas y mocos. «Padre quiere casarme con, no quiere que me case con Diana». Y ella también asintió con la cabeza, aunque Lushan había perdido su memoria de mí y su capacidad para asestar un golpe contra su hermano menor seguía siendo exactamente la misma. Pateó a Liu Yan con una pierna estirada, se frotó la frente y dijo fríamente que Diana solo era feroz, no era ciega. Al escuchar esto, Liu Yan se quedó sin palabras. Para escapar de mí arriesgó su vida actuando, a veces usando un profundo afecto para conmover a su hermano, otras veces trae a colación la lógica mundana para agregar emoción, tratando de despertar la memoria de Lushan. ¿De verdad no recuerdas a Diana, es decir, la persona que más amas? Una vez escalaste montañas de espadas y te sumergiste en mares de fuego por ella, sobreviviendo a 9 muertes por una vida, e incluso juraste estar con ella toda la vida como pareja. ¿De verdad lo has olvidado? Lucy imitó esa tristeza y el tono desolado que me contó me hizo sujetar mi frente y suspirar, pensando que este niño había crecido y realmente ya no conocía el miedo, inventando historias sin siquiera temblarle las manos. En mi vida, Lushan nunca había escalado una montaña de espadas ni se había sumergido en un mar de fuego por mí, ni había jurado nada. Apuesto una historia de plata a que con respecto a esas palabras inventadas, no creería ni la mitad de la frase. Efectivamente, Lucy continuó, el príncipe heredero lo miró como si mirara a un tonto, e incluso dijo que también recordaba a Xiaoyu condenando al lago Tu, una frase famosa bajo los cielos sobre viejos afectos, que realmente encajaba con su estilo. Al escuchar eso me sentí segura de que antes de que pudiera cancelar el compromiso, definitivamente no dejaría que me recordara, pero inesperadamente, me tranquilicé demasiado pronto. Lucy agregó que al ver al príncipe heredero no le creyó. El segundo príncipe desató su último movimiento. Le pregunté qué movimiento. Lucy respondió que el segundo príncipe dijo que Diana era precisamente la prometida a la que el príncipe heredero tuvo que arriesgar la vida para incriminarla por 50.000 de oro y engañarla para que regresara. Si la olvidaba ahora, ¿no perdería ese oro por completo? Mi corazón dio un vuelco. Lucy contó con certeza que el príncipe heredero, al escuchar esto, se dio una palmada en el muslo y dijo que sí era algo que podía hacer. Luego Lucy miró hacia afuera, diciendo que por eso el príncipe heredero había venido a buscarme. Giré la cabeza y efectivamente Lucian estaba de pie afuera de la puerta principal de la mansión del general. Ah, ese mocoso Liu Yan literalmente no había sido golpeado lo suficiente. Lucian había venido por su propia voluntad, encontrándome justo cuando estaba molesta. Reí fríamente preguntándole si se había drenado el agua en su cabeza, haciéndole darse cuenta de que un melón recogido a la fuerza no es dulce, así que vino aquí para romper el compromiso conmigo, la corona. El mayordomo del príncipe afirmó haber perdido la memoria por culpa del agua, pero yo lo vi claramente hace medio año, cuando insistió en casarse conmigo, fue cuando su cerebro realmente se llenó de agua. Crecimos juntos. Él sabía lo desagradable que era y yo sabía lo mal que era su temperamento. Los dos éramos adecuados como compañeros de crimen, pero casarnos solo nos perjudicaría mutuamente. Lucian entró en mi mansión con la naturalidad de quien entra en su propia casa, encontró una silla para sentarse y dijo con calma que si era dulce o no era otro asunto, pero una vez cogida, no se podía tirar. Tirarla después de cogerla, ¿no haría eso que un príncipe heredero como él perdiera prestigio? No parecía nada generoso. Puse los ojos en blanco. ¿Cuándo en este mundo había sido generoso? Tantas jóvenes en la capital amaban y extrañaban en secreto su rostro, pero nadie se atrevía a acercarse. ¿No era porque tenían miedo de ser golpeadas por él? Con una paliza verbal, la hija del marqués Wu solo coqueteó con él durante unas pocas frases y él inmediatamente informé al Ministerio de Justicia acusándola de mala condición. En verdad, su boca era más cruel que un cuchillo afilado. Suspiré y le aconsejé, diciéndole que no me gustaba, así que casarme no traería felicidad. En ese momento su naturaleza desvergonzada se mostró al máximo. No importa, dijo, ahora tampoco te recuerdo, así que estamos a mano. Además, ten la seguridad de que todas las jóvenes de la capital están encaprichadas conmigo, definitivamente también te gustaré, no puedes escapar. Apreté los puños con fuerza, casi lo arrastré al campo de ejecución, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, me cuestionó, preguntándome si era cierto que había estado dando vueltas, diciendo a la gente que el príncipe heredero era estúpido y muy fácil de engañar.
Me quedé sin palabras, de hecho lo había dicho, difundiendo rumores para atraer a las jóvenes de la capital para que lo conquistaran, con la esperanza de encontrar a alguien lo suficientemente valiente como para conmoverlo. Entonces él exigiría cancelar el compromiso conmigo, sin embargo, el resultado fue que nadie se atrevió a acercarse, las jóvenes no se atrevieron, mientras que los jóvenes maestros, al escuchar la noticia de que quería romper el compromiso con el príncipe heredero, inmediatamente entraron en pánico, apresuradamente fueron a confesarse con las que les gustaban, aquellas parejas que aún eran ambiguas inmediatamente realizaron la ceremonia de reverencia nupcial de inmediato. Todos tenían miedo de ser atrapados por mí para servir como escudo humano para provocar a Lucian hasta el punto de cancelar el compromiso, incluso pronunciaron palabras que me molestaron aún más, diciendo que el general y el príncipe heredero deberían apreciar sus bendiciones, pidiéndonos que por favor nos encerráramos juntos y no liberáramos a estos dos desastres para hacerles más daño. Realmente quería decir una palabra de agradecimiento. No era solo porque en mi tonta infancia seguía soñando con actuar heroicamente por la justicia, desenvainando mi espada para golpear a la gente, siempre que me encontraba con la injusticia en los 9 caminos de la capital, y cuando servía como vicecomandante de la Guardia Real, siempre que veía a alguien causando problemas, inmediatamente usaba la violencia para suprimir la violencia. Tantos años han pasado, pero aún no me dieron la oportunidad de lavar mi mala reputación. Ahora que era el general del Estado, maduro y firme, los rumores aún se aferraban a mí como una sombra. Lucian me miró y me advirtió con una frase, diciendo que este rumor podría difundirse, pero la próxima vez no lo vuelva a hacer. Sus palabras cortaron toda mi cadena de resentimiento hacia los jóvenes nobles en la capital que no podían soportar una paliza. Lo miré en secreto y luego ahuyenté decisivamente al invitado, diciendo que si Su Alteza no venía a romper el compromiso, entonces por favor váyase, porque estaba ocupado yendo al campamento militar para entrenar tropas. Fue expulsado discretamente de la mansión del general, con el mayordomo siguiéndolo detrás, piando que el arco servil llegaría pronto, diciendo que realmente le gustaba ver esta historia ya que era muy fascinante. Lucian se volvió y lo fulminó con la mirada. Con una mirada abrasadora. La verdad era que antes de que perdiera la memoria, lo había buscado para romper el compromiso innumerables veces, pero cada vez que abría la boca, él o lo evitaría o exigiría que le entregara 50.000 cuentos de oro. En serio dije que no éramos compatibles, así que forzarnos a estar juntos no traería felicidad, respondió tranquilamente, preguntándome cómo sabía que no sería feliz si no lo hubiera intentado, diciéndome que me asegurara de que no tenía ningún problema en ese aspecto. Luego se levantó descaradamente la camisa para mostrar sus abdominales de 8 paquetes, sonriendo con confianza y sugiriendo que eligiéramos un día auspicioso, para que yo pudiera inspeccionar los bienes primero. Realmente algo oscuro y descarado. Estaba temblando de ira y pregunté de vuelta, preguntándole a Lucian qué era exactamente lo que le gustaba de mí y que podía cambiarlo. Reflexionó por un instante y luego suspiró como un poeta sentimental, diciendo que a algunas personas les gusta a alguien sin una razón, simplemente me gustaban sin poder evitarlo. Apreté los dientes y le dije que hablara en lenguaje humano, así que añadió tranquilamente que era solo que habíamos pasado juntos los últimos años. Si me cambiaban por otra persona, ciertamente no estaría acostumbrada, ya que estaba apegada al pasado. Me burlé. ¿A qué tenía que apegarme? Los muebles de su mansión se reemplazaban cada 3 meses, solo estaba celoso porque en el futuro podría vagar por la frontera norte, mientras que él estaba encerrado en la capital, así que quería arrastrarme con él, al igual que cuando éramos jóvenes. Solo tuve que decirle media frase a mi padre para poder viajar durante un año, mientras que él, con el estatus de príncipe heredero, acababa de mostrar su rostro fuera del palacio durante medio día, antes de ser atrapado por el emperador y llevado de regreso para hacer la tarea. Cuando tenía 16 años y regresé de Nanjing, el puesto de vicecomandante de la Guardia Real estaba vacante. Inmediatamente propuso al emperador que me nombrara solo para bloquear mi camino para continuar viajando. Incluso le dijo audazmente a emperador, Diana era descendiente de la familia de un general y no podía simplemente saber jugar, de lo contrario su habilidad para vencer a la gente y su estrategia militar se desperdiciarían. Muchas gracias. Gracias a ti, el emperador rompió la ley que prohibía a las mujeres convertirse en funcionarias, permitiéndome sentarme en el asiento de comandante de la Guardia Real. Los funcionarios de la corte me criticaron durante todo un año, hasta que alcancé el mérito. Se callaron. Pensé que como perdió la memoria, este compromiso matrimonial sin duda se cancelaría. ¿Quién hubiera adivinado que lo olvidó todo? Pero no olvidó una cosa, negarse a romper el compromiso conmigo. Apreté los dientes con ira.
Salí a los suburbios a entrenar tropas durante medio mes, sin molestarme en regresar a casa. Los soldados bajo mi mando casi se rebelaron cuando Lucy corrió a dar buenas noticias. Grace Yu, la amada hija del rey de Yu, había comenzado a atacar públicamente a Lucian. Quería que el príncipe heredero la guiara para visitar y observar las costumbres del Gran Yan, lo que, para decirlo claramente, significaba que quería perseguirlo. La sorpresa fue que Lucian, que rara vez se abstuvo de complicarles las cosas a las personas, y asintió con calma en señal de acuerdo. Stuart dijo una vez que esta historia era muy fascinante. De hecho, escucharla me hizo lo suficientemente feliz como para entrenar tropas durante otro medio mes, dándoles tiempo suficiente para cultivar sus sentimientos. Lucy informaba del progreso todos los días como si informara inteligencia militar. General, hoy el príncipe heredero y la gran princesa Yu fueron a caminar por el lago Fénix. General, hoy fueron a escalar una montaña. General, hoy fueron al templo a orar por bendiciones. Escuché con un corazón floreciente. Era solo que cada vez que informaba, ella añadía una oración que me ahogaba de ira, preguntando por qué la gran princesa Yu no se caía al agua después de caminar por el lago. Claramente el segundo príncipe lo había seguido. Y escalar montañas no tenía otro significado, que era asesinato. El príncipe heredero sabía cómo trabajar o no, no era que la demonio realmente había hechizado al príncipe heredero, hechizando su mente. Si todo siguiera al viento así, qué bueno sería. Incluso perdoné generosamente las divagaciones de Lucy y me serví una copa de vino, celebrando felizmente la perspectiva de escapar de Lucian. No fue hasta la noche del festival de mediados de otoño, medio mes después, cuando mi padre envió una orden convocándome de regreso a la capital, que regresé de mala gana. Justo cuando puse un pie en la mansión del general, presencié con mis propios ojos la escena de los dos, bebiendo té íntimamente bajo el dosel de los árboles, intercambiando miradas tan suaves como la brisa primaveral, e incluso habían discutido el asunto del matrimonio. Cuanto más observaba este asunto, más interesante lo encontraba, verdaderamente como el mundo rumoreaba. La tierra del Gran Yu produjo innumerables bellezas, y la gracia era una de esas flores estándar, con una delicada ganso, cara de huevo, ojos brillantes como el agua de otoño y pestañas largas y curvas que revoloteaban como alas de mariposa. Una mujer así. Incluso una mujer como yo se sentía conmovida al mirarla. Un hombre guapo y una mujer hermosa parados juntos realmente hicieron que los cielos y la tierra quisieran detener el viento para admirarlos. Trepé por el muro de la mansión del príncipe heredero, escondiéndome detrás de las hojas para ver la obra. Evalué las expresiones de las dos personas mientras esperaba en silencio que pudieran intimar un poco más. Lo mejor sería si pudiera detectar algunos puntos inapropiados que no pasarían la puerta de la ética feudal. En ese momento podría pararme en la posición moral superior, señalar con el dedo y regañar a Lucian por no mantener la virtud masculina. Luego aprovechar el viento para lanzar una carta de divorcio, considerándolo una liberación para ambas partes. Me recosté en la pared esperando medio momento, y finalmente los dos llegaron al tema principal, comenzando a discutir el matrimonio. Lucian dijo con calma que si la princesa realmente lo extrañaba y lo amaba, podría romper el compromiso con Diana por su bien. Bien, muy bien, especialmente bueno. Esa era exactamente la frase que había estado esperando todos estos meses. Estaba tan emocionado que me froté las manos como una mosca hambrienta buscando melaza. Mientras me regodeaba, Grace bajó suavemente la cabeza, las comisuras de sus labios se curvaron tímidamente, una apariencia gentil que agradaba a los ojos de cualquiera. Pero una sensación de inquietud repentinamente surgió en mi corazón, como si el cielo y la tierra estuvieran señalando secretamente un mal presagio. Efectivamente, antes de que ella pudiera responder, Lucian pronunció una sola palabra, pero lo que hizo que mi corazón se enfriara. Dijo tranquilamente que él y Diana ya estaban comprometidos, y la familia Xiao había dado 50,000 taels de oro como dote. ¿De dónde salieron 50,000 taels de oro? Claramente eso fue algo que su propia cabeza fabricó, pero aún se negó a estar sobrio, continuando hablando en serio. Por lo tanto, si la princesa quiere una alianza matrimonial con él, espera mucho que puedas proporcionar 10 ciudades, 1 millón de taels de oro y 10 millones de caballos de guerra como dote. Quería desmayarse en el acto. Abrir la boca significaba exigir la mitad del país de alguien. Grace miró fijamente con los ojos aturdidos, claramente asustada, en silencio por su solicitud. Desvergonzada, finalmente trató de mantener la compostura y preguntó por qué Diana solo necesitaba 50,000 taels de oro, mientras que ella tenía que pagar ese precio altísimo. La expresión de Lucian era extremadamente enojada. Un hecho, diciendo que dado que se casaba desde lejos,
tenía que exigir estas cosas en su nombre para que tuviera apoyo al entrar en Gran Yan. El hermoso rostro de la princesa Grace se retorció como un pretzel aplastado al vapor. Si no fuera por su estricta educación, probablemente lo habría abofeteado y volcado la mesa de té. Trató de reprimir su ira y continuó preguntando si esta princesa ofrecía tal dote. Entonces, ¿cuántos regalos de compromiso tenía la intención de dar el príncipe heredero a cambio? Lucian reflexionó durante exactamente 3 respiraciones, luego respondió con la voz de alguien completamente alejado de la realidad: Tesk, ¿por qué eres tan calculador? Los sentimientos no tienen precio. Ya había dejado que el Gran Tú le diera estas cosas por su bien, así que, ¿por qué todavía quería que él le diera regalos de compromiso? Él continuó desafiando los límites de la resistencia humana. Además, estaba a punto de casarse con él, así que ¿por qué seguir pensando en los beneficios del Gran Tú? En el futuro los dos serían una familia, naturalmente necesitando trabajar juntos con un solo corazón. Como dice el proverbio, un esposo y una esposa de una mente pueden construir una familia feliz. Deberías quedarte en silencio por un momento. Tal vez los cielos te concedan algunas bendiciones. Si hubiera sabido de antemano que escalar el muro significaría escuchar estas palabras desvergonzadas, me habría quedado en el campamento militar para entrenar tropas. Mis piernas comenzaron a entumecerse justo cuando tenía la intención de retirarme. Lucian soltó otra frase que me ahogó en piedra. Oh, dijo, todavía tenía una pequeña petición. Me detuve a mitad de camino, pensando que quizás aún tenía una salida, pero no, estaba equivocada. Miserablemente equivocada. Levantó la cabeza, ojos brillantes como estrellas, su rostro lo suficientemente grueso como para construir una muralla de ciudad. Esperaba que después de la boda, la princesa aprobara generosamente que tomara a Diana como concubina. Después de todo, ella era la general del estado que tenía 20,000 tropas de élite. Si le guardaba rencor y albergaba pensamientos de rebelión, sería difícil de arreglar. Deténtelo ahí mismo. Hacerme daño no fue suficiente. Ahora tiene que arrastrarme a cometer traición. Al escuchar esto, con mis piernas ya entumecidas y mi corazón ya en caos, perdí el equilibrio y caí de la pared. Una caída miserable, realmente una doble pérdida. Pensé que caería de cabeza al suelo, pero inesperadamente caí en un cálido abrazo. Levantando la cabeza, el rostro diabólicamente hermoso de Lucian apareció claramente ante mis ojos. Un suave aroma floral de su cuerpo golpeó mi nariz mientras sus brazos se apretaban, abrazando mi cintura. Mirando su magnífico rostro por un momento fugaz, sentí un ligero aleteo. De hecho era algo guapo. Incluso recordé de repente una vieja historia, hace más de 4 años, cuando todavía ocupaba el puesto de vicecomandante de la Guardia Real en la capital. Llegó un grupo de artistas marciales errantes, usando la excusa de actuar heroicamente por la justicia para cometer un robo. No solo funcionarios, sino incluso plebeyos pobres fueron robados por ellos. Los alguaciles de los 6 ministerios corrieron pero no pudieron encontrar ningún rastro de ellos. Sin embargo, Lucian y yo los encontramos accidentalmente mientras estábamos cazando en las afueras de la capital. Por responsabilidad, dirigí a mis hombres para rodear y arrestar a todo el grupo. Inicialmente todo salió bien, pero en el último minuto ocurrió un incidente. Uno de los artistas marciales errantes sostenía una lanza de fuego en su mano, un arma de alto daño con la que solo estaban equipados los oficiales militares de alto rango. Que un bandido con la mentalidad de arriesgarlo todo por una oportunidad de escapar, levantó la lanza de fuego y me apuntó. En esa fracción de segundo, pendiendo de un hilo, Lucian, que originalmente estaba parado a varios metros de distancia, se abalanzó sobre mí, inmovilizándome contra el suelo y rodando. Afortunadamente ese bandido había robado la lanza de fuego y no estaba acostumbrado a manejarla, por lo que disparó salvajemente y falló. De lo contrario, ese día Lucian seguramente habría recibido un disparo. En ese momento, al ver su rostro preocupado, al igual que hoy, sentí un pequeño aleteo por él, pero solo un poco, porque cuando me inmovilizó, usó demasiada fuerza, haciendo que la parte posterior de mi cabeza golpeara una roca debajo, hinchándose en un gran bulto que tardó 7 u 8 días en bajar. Más tarde, tocando el gran bulto en la parte posterior de mi cuello, lo regañé, diciendo que Su Alteza era realmente bueno interponiéndose en el camino de los demás. Si no se hubiera abalanzado con mis habilidades en artes marciales, podría haberlo esquivado fácilmente, pero insistió en bloquearlo. No mostró ningún remordimiento y dijo: ¿qué pasa si hubo un error? Me reí secamente diciendo que si él no estuviera allí, no habría ningún error. Con él allí, había 10.000 errores. Estaba escuchando a escondidas trayendo karma inmediato. Afortunadamente, tenía manos rápidas y ojos agudos. De lo contrario, mi cara ya estaría arruinada. 2 toses de Lucian sonaron de repente, llenas de desdén.
fue muy oportuno para cortar mi flujo de recuerdos, basado en mi comprensión de él. Después de esa tos, ciertamente no habría buenas palabras, lo interrumpí, diciendo que incluso si mi cara estaba herida, no necesitaba que el príncipe heredero se hiciera responsable. Le quité la mano y salí rápidamente de la mansión del príncipe heredero, regresando a casa para celebrar el festival del medio otoño con mi padre. Caminando unos pasos, escuché vagamente a Lucian murmurar. Al preguntarle por qué sentía que faltaba algo, el mayordomo respondió que le faltaba la parte donde el general Xiao lo regañaba. Por lo general, cuando actuaba con rudeza, el general Xiao definitivamente lo regañaba. Lucian, ahora creo un poco en tus palabras. Quizás el arco servil se esté acercando de verdad. Aunque Lucian me atrapó a tiempo, estaba absolutamente seguro de que este tipo realmente había perdido la memoria. Si no la hubiera perdido, definitivamente no me habría dejado regresar a la mansión del general solo para comer la comida del festival del medio otoño con mi padre. Excepto por el más de un año que pasamos juntos en el campo de batalla, en años anteriores durante el festival del medio otoño, después de asistir al banquete en el palacio, siempre venía a contemplar la luna con mi padre y conmigo. Incluso durante cada festividad, grande o pequeña, Lucian venía a la mansión del general para comer una cena tardía con nosotros. Mi padre también esperaba con ansias que viniera a comer para el festival. Por esa razón, esa noche, una luna llena colgaba en lo alto del cielo. Mi padre y yo nos sentamos en el patio de la mansión del general. Mansión, preparándote y comiendo pasteles de luna. Mi padre miró hacia la puerta por 18ª vez y suspiró por 18ª vez. No pude soportarlo más y dije, padre, si encuentra mi presencia en Izor, iré inmediatamente al campamento militar a contemplar la luna con mis hermanos. Mi padre tomó un sorbo de té en silencio, se metió otro trozo de pastel de luna en la boca y habló indistintamente, preguntando si el príncipe heredero realmente había perdido la memoria, ya que no verlo durante unos días lo hacía extrañarlo un poco. Lo miré preguntándole si extrañaba a la persona, o el buen vino que la persona traía cada vez. Mi padre negó con la cabeza como un tambor de sonajero, preguntando cómo podía ser eso, alegando que había dejado de beber durante varios años. Era demasiado perezoso para exponerlo. Desde el momento en que fue herido en la frontera norte, el médico militar le había indicado que era mejor que no bebiera más alcohol, porque la flecha que le disparó en ese entonces estaba envenenada. Por lo tanto, hasta ahora ocasionalmente tenía episodios en los que no podía soportarlo. Español arriba, sumado a su avanzada edad, las heridas mayores y menores del campo de batalla en su juventud también comenzaron a actuar. No tuvo más remedio que entregarme el puesto de general del Estado y retirarse a recuperarse. Aunque no dijo nada para que no me preocupara, e incluso gritó fuerte que finalmente podría dejar la carga y estar tranquilo, en sus huesos todavía. Sentía que tenía la fuerza para luchar, capaz de luchar otros 50 años por el Gran Yan. Retirarse a la mediana edad fue la mayor humillación y arrepentimiento de su vida, por lo tanto, a menudo pedía prestado alcohol para aliviar su dolor. Mi madre falleció temprano, por lo que nadie podía controlarlo. Temía que los soldados bajo su mando no pudieran soportar la presión de él y trajeran vino en secreto, así que advertí estrictamente a todos en la mansión que no lo dejaran beber, solo cuando Lucian venía a la mansión del general en vacaciones, como en años anteriores, le traía una jarra de buen vino. Lucian lo ayudó a encontrar excusas juntos. No pude decir que no, así que Lucian le permitió beber una pequeña copa, tal vez porque mi padre suspiró de nuevo. Me sentí molesta y también seguí la mirada de mi padre para mirar hacia la puerta unas cuantas veces. Por supuesto, no importaba cuántas veces mirara, no podía cambiar el hecho de que Lucian no apareciera en la puerta. Era solo que era este vago sentimiento de decepción. Después de pasar el festival del medio otoño, justo cuando tenía la intención de continuar regresando al campamento militar, fui atrapada por mi padre. Recientemente solo me había preocupado por cómo cancelar el compromiso con Lucian. Olvidando que solo quedaban 3 meses para el día de nuestra boda, mi padre sostenía un nuevo vestido de novia rojo, me miró con cara de satisfacción y dijo, hija, padre realmente no puede soportar casarte. Las comisuras de mi boca se crisparon. Se atrevió a dejar de sonreír de oreja a oreja mientras representando el profundo vínculo padre-hija conmigo. Incluso su loro no pudo soportarlo, repitió lo que dijo en el camino a buscarme, diciendo que mi hija finalmente le hará daño a alguien más, que ya no podrá controlar la bebida de mi padre. Tan feliz, miré a mi padre y me reí con frialdad. Mi padre me devolvió la mirada con una expresión avergonzada. Apreté los dientes y pregunté, padre, ¿no tienes nada que decir sobre esto? Mi padre se rió a carcajadas, llamando a la bestia mentirosa y diciendo que lo cocinaría más tarde.
El loro estaba infeliz, batiendo sus alas y continuando repitiendo las palabras de mi padre, diciendo que toda la familia Xiao había sufrido por la hija durante mucho tiempo. Me burlé, mi padre rió. Un momento después, mi padre agregó: hija, bueno, cuando un niño crece se casa, cuando una niña crece se casa. Su Alteza el príncipe heredero tiene apariencia si quiere apariencia y tiene apariencia. Si quiere virtud, esta vez definitivamente obtendremos ganancias. ¿Qué clase de tontería era obtener ganancias? Casarse con una persona carente de virtud como Lusan fue una gran pérdida. Pero el vestido de novia que trajo mi padre me recordó que tenía que cancelar rápidamente el compromiso con Lusan. De lo contrario, divorciarse después del matrimonio sería más problemático. Justo cuando criticaba a Lusan por ser problemático, él odiosamente encontró su camino al campamento militar. Su mayordomo continuó regodeándose: General Xiao, él está aquí, trajo el guión servil con él. La verdad demostró que Lusan no trajo un guión servil, vino a molestarme, porque me negué a probarme el vestido de novia que trajo mi padre. Sin saber lo que mi padre le dijo a Lusan, Lusan trajo ese vestido de novia para obligarme a probármelo. Estaba ocupada entrenando tropas y lo ignoré. Divagó por el lado, diciendo que casarse era un evento importante que ocurre solo una vez en la vida, así que no debería ser tan descuidado. Si por casualidad no me quedaba, todavía había tiempo para arreglarlo ahora. Habló un torrente completo. Realmente lo encontré muy extraño. Ya había perdido la memoria, así que, ¿por qué todavía no podía dejarme ir? Me molestó su charla, así que durante un descanso, lo atraje. Su Alteza, ¿no ha perdido la memoria? ¿Qué pasaría si hubiera puesto mis ojos en su apariencia, retirándome deliberadamente para avanzar, fingiendo soltar? Para atrapar, fingiendo negarme, pero en realidad queriendo dar la bienvenida. Habló con bastante arrogancia, diciendo que solo había perdido la memoria, no su inteligencia. Solo necesitaba hojear algunas cartas privadas nuestras del pasado en la mansión del príncipe heredero, y muchas cosas serían restauradas. Así que resultó que también era bastante inteligente. Si lo hubiera sabido antes, habría quemado la mansión de su príncipe heredero, sin dejar evidencia para que la buscara. Además, hizo una pausa por un momento y luego continuó, diciendo que aunque temporalmente todavía no me recordaba, tenía el presentimiento de que si estropeaba este asunto, podría tener que arrodillarse sobre una tabla de lavar. Debajo de las rodillas de un hombre sonoro, uno no puede perderlo casualmente. Después de hablar, me jaló hacia la habitación y me empujó frente al espejo. Abrió el vestido de novia en sus manos y lo comparó conmigo. Mirándome al espejo, se paró detrás de mí abrazándome a medias con un brazo, sus ojos de flor de durazno mirándome en el reflejo, sonriendo muy seriamente y diciendo: hermosa. Su cálido aliento cayó junto a mi oído, su voz baja como si pudiera sacudir el corazón. Además estaba muy cerca de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera escuchar los latidos de su corazón. Aunque habíamos jugado juntos desde la infancia y había visto cada aspecto de él, en este momento mi corazón no pudo evitar latir más rápido, y mi rostro se puso cada vez más caliente. Hablando de eso, ¿no sabía este tipo solo cómo bromear antes? ¿Por qué de repente supo cómo coquetear después de perder la memoria? Sumado a eso estaba su cara diabólica. ¿Quién podría soportarlo? Al ver que estaba a punto de perder la compostura, incluso apoyó la barbilla en mi hombro, frotándome suavemente un par de veces, su brazo abrazándome. Mi cintura se apretó, tragué saliva, sintiendo como si mi cerebro estuviera humeando, y por alguna razón, recordé las palabras que me había dicho en broma antes: ¿qué tal si elegimos un hermoso día para que inspecciones las mercancías primero? Maldita sea. Si pensaba más, realmente no pasaría la censura. Empujé apresuradamente a Lucian. Le arrebaté el vestido de novia de las manos y hablé obstinadamente preguntándole si se suponía que no debía probarme el vestido de novia, si él no salía. ¿Cómo podía probármelo después de probarme el vestido de novia? Lucian se fue satisfecho. Después de que se fue, miré su espalda que se retiraba, todavía tratando de calmar los latidos de mi corazón. Lucy apareció de nuevo saltando. Su expresión era incomprensible. General, claramente te gusta el príncipe heredero, entonces, ¿por qué insistes en cancelar el compromiso con él? Puse los ojos en blanco a Lucy, a quien le gustaba. Lucy me tocó la cara, diciendo que estaba tan roja y caliente. ¿Qué sentido tenía engañarme? Lo pensé durante 7 días. Esto no era bueno. Parecía que este demonio se había elevado a la categoría. Si no encontraba la manera de cancelar pronto mi compromiso, me dejaría llevar por la ira. Por lo tanto, fui personalmente a buscar a Grace. No había otra opción. Actualmente en toda la capital, solo ella era una guerrera valiente.
Como resultado, cuando me colé en la casa de huéspedes donde se alojaba, vi a Liu Yan charlando alegremente con Grace. No sabía qué broma había contado Liu Yan, pero al entrar, vi a Grace sonriendo radiante como una flor. Ambas me vieron y se detuvieron al unísono. Liu Yan inconscientemente me llamó cuñada, Grace también la llamó cuñada. Imposible, cambiar a alguien no podía ser tan rápido. Sin embargo, la verdad era realmente cruel. Realmente cambió a alguien increíblemente rápido. Según sus palabras, rechazó al príncipe heredero. Procedí obstinadamente a realizar un trabajo ideológico sobre ella, diciendo que aunque el príncipe heredero carecía de virtud, él tenía una apariencia, y para alguien que solo miraba las caras, el estándar debería ser mirar los rasgos faciales. Grace me miró con ojos como si estuviera mirando a un tonto. Dijo que vino aquí para una alianza matrimonial, no para hacer caridad, verdaderamente razonable, pero cambié mi enfoque para persuadirla más, diciendo que aunque las solicitudes del príncipe heredero eran de hecho excesivas, si se casaba con el príncipe heredero, entonces sus cosas también serían suyas. Grace continuó mirándome como si fuera un tonto. Finalmente entendí por qué toda la capital dijo que esos dos estaban encerrados juntos en la muerte. Me negué a rendirme y seguí intentándolo, diciendo que escuché rumores de que era buena en las artes vudú, que podía lanzar un hechizo de amor sobre él, haciendo que se enamorara de ella hasta el punto de la muerte. Diciendo que uno es uno estaría bien, cierto. Después de hablar, de repente recordé las palabras del mayordomo: ¿no lanzaste ya un hechizo sobre el príncipe heredero? Pensé que Grace continuaría mirándome como si fuera un tonto, pero en cambio, un destello de culpa brilló en sus ojos, admitió que lo había intentado, pero no tuvo éxito. Efecto, Grace se humedeció los labios preguntando un poco incómoda si el general Xiao sabía que esta era una historia de comedia tonta. Asentí, preguntando, y que ella dijo que en las historias de comedia, después de lanzar un hechizo, hay una regla. Definitivamente será debido a la torpeza que se administra la medicina equivocada, convirtiéndola en un afrodisíaco. Lo sabía, lo entendí. Ese día, Lucian no cayó al lago porque estaba borracho y se le metió agua en el cerebro, sino porque saltó al lago para refrescarse, lo que dañó su cerebro. Silenciosamente le di un pulgar hacia arriba a Grace, diciendo que ya que hizo su trabajo tan descuidadamente, no sabía qué decir, así que la recompensaría. Ella todavía no estaba convencida, diciendo claramente que era una suerte que fuera torpe y lanzara el hechizo equivocado, dándose cuenta del verdadero rostro del príncipe heredero a tiempo. No era razonable, no había nada malo allí. Viendo que todavía no quería rendirme, Liu Yan no pudo contenerse más, arrastró a Grace lejos. Dime, cuñada, Grace y yo somos amor verdadero. Destruir la relación destinada de otra persona te hará caer un rayo. Solo espera, cuando regrese le diré a tu hermano que te golpee hasta la muerte. El resultado fue que cuando regresé con la intención de persuadir a Lucian una vez más, descubrí que ya no estaba en la capital. Le pregunté al mayordomo. El mayordomo respondió que Su Alteza fue en nombre del emperador a investigar un caso de corrupción, ya que este era un asunto importante. Se requería un funcionario de rango de príncipe o superior para presidir. Originalmente se suponía que el segundo príncipe iría, pero recientemente el segundo príncipe estaba enamorado, por lo que el emperador lo cambió para dejar ir al príncipe heredero. Ya se había ido ayer, ¿no me lo había dicho? Recordé ayer Lucy vino a informar que Lucian dejaría la capital por 2 meses, pero pensé, ¿no era que él estuviera en la capital exactamente lo que quería? Así que le dije a Lucy que se callara, e incluso secretamente esperé que pudiera mantenerse alejado por un poco más para perder el día de la boda. Dijo el mayordomo: General Xiao, esta mirada decepcionada suya parece exactamente como alguien persiguiendo a un esposo en un arca servil. Pasaron otros 2 meses, y el día de la boda se acercaba cada vez más. Estaba completamente indefenso. Me senté aturdido en el campamento militar, mirando al cielo en un ángulo de 45 grados, observando un momento de silencio por mi libertad que estaba a punto de perderse. Justo cuando me estaba despidiendo de la libertad por última vez, Lucy corrió a buscarme. General, malas noticias, el príncipe heredero ha sido asesinado. Salté, preguntando cómo estaba Lucian ahora. Lucy dijo que en el camino de regreso a la capital, el carruaje de Su Alteza fue robado. Actualmente, se desconoce si está vivo o muerto o no. Esperé a que Lucy terminara su oración antes de salir corriendo por la puerta. Mi pie estaba a punto de salir cuando recordé, no había preguntado el punto importante de dónde fue robado. Lucy dijo Ciudad Yao. De Ciudad Yao a la capital, montar a caballo rápidamente tomaría 3 días. Cuando yo conduje a las tropas al pabellón fuera de la ciudad,
casualmente me encontré con los guardias reales que lideraban tropas para salvarlo, todavía eran los hombres bajo mi mando de antes. Un momento después. Comprendí claramente por qué asesinaron a Lucian, investigó un caso de corrupción local que condujo a pistas sobre funcionarios en la capital, no es de extrañar que se dijera que era un asunto importante que definitivamente requería que se fuera. Estos funcionarios en la capital tenían relaciones entrelazadas, protegerse mutuamente no era imposible, cabalgué hasta que 2 caballos se arruinaron, finalmente llegué a la ciudad de Yao en la noche del tercer día, la ciudad de Yao parecía un poco la guarida de un bandido, el camino de montaña serpenteaba con 18 curvas, mirando la región montañosa ante mis ojos casi lloré, maldita sea, diciéndome que lo encontrara aquí, el mayordomo de Lucian también vino, me consoló, diciendo General Xiao. Su Alteza es una buena persona protegida por los cielos, estará bien, gracias, pero no me sentí reconfortado en absoluto, incluso me hizo recordar la escena de Lucian viviendo una vida peor que la muerte por mi culpa en el campo de batalla del norte en ese entonces hasta que cumplió 23, Lucian siempre fue el alto y poderoso príncipe heredero, respetado por todos, su vida navegaba sin problemas, solo con respecto a mí por mi culpa. Había probado todo tipo de amargura y soportado todo tipo de críticas, las palabras que Liu Yan dijo cuando abrazó la pierna de Lucian y lloró en la mansión del príncipe heredero en ese entonces eran en realidad la verdad. Una vez había sobrevivido 9 muertes por una vida por mí en nuestra adolescencia. Leyendo libros juntos, Lucian me preguntó qué quería hacer en el futuro, dije que quería ser como mi padre, por lo tanto cuando regresé de viajar a los 16, se arrodilló ante el palacio del emperador del cielo y la tierra durante todo un día y una noche, solo para rogar por una excepción para que una mujer se uniera al ejército, incluso arrastrando a la emperatriz a habla por mí, fue reprendido duramente por el emperador. Cuando mi padre fue derrotado y pidió ayuda a la corte, algunos funcionarios quisieron aprovechar la oportunidad para apoderarse del poder militar de mi padre, con malas intenciones de proponer un tratado de paz, e incluso intentaron incriminarlo. Dijeron que mi padre nunca había sido derrotado en tantos años, ¿por qué perder esta vez? Debe haber alguna conspiración. Fue Lucian quien ejecutó a los funcionarios que proponían negociaciones justo en la corte, declarando palabra por palabra en el Salón del Trono Dorado, el Gran Yan absolutamente no negociará la paz. Pedí ser la vanguardia para rescatar la frontera norte, y los rumores entre los funcionarios aumentaron. Mi padre estaba en el campo de batalla de la frontera norte, yo estaba en la capital y aún podía contener a mi padre. Si también iba mi padre y yo no tendríamos nada que temer si queríamos rebelarnos, si querían acusarnos, no faltaron excusas. De nuevo fue Lucian quien silenció a los funcionarios, incluso yendo personalmente a la expedición conmigo a la frontera norte, resultó herido en el campo de batalla de la frontera norte, también porque él bloqueó una flecha para mí, Lucy tenía razón. Me gustaba Lucian antes, todavía pensaba que él y yo éramos simplemente mejores amigos, hasta que bloqueó una flecha para mí y se quedó postrado en cama, jadeando por respirar, lo miré, su rostro pálido, ojos cerrados, pensando si simplemente se iba así, no me atreví a pensar en ello, solo pensarlo hizo que mi pecho se sintiera ahogado en oleadas, finalmente entendí, no sabía desde cuándo ya me había gustado, tal vez fue ese año cuando se arrodilló ante el palacio del cielo y la tierra durante un día y una noche por mí, finalmente rogando por el acuerdo del emperador y a pesar de que aún le dolían las piernas. Inmediatamente vino a la mansión del general sonriendo y diciéndome, Diana, el padre emperador accedió a dejarte ser vicecomandante de la Guardia Real. O tal vez ese año guía a la gente para rodear y arrestar al grupo de bandidos en las afueras de la capital, ese bandido me disparó un arma sin importar su propia seguridad, se abalanzó sobre mí, o tal vez como esas jovencitas en la capital, no necesitaba hacer nada, solo esa cara era suficiente para hacer revolotear a una amante de la belleza como yo. Pero gustar era realmente gustar y no querer casarse seguía siendo realmente no querer casarse, porque busqué en la ciudad de Yao durante medio mes y todavía no tenía noticias de Lucian, cuando todo mi ser estaba casi en desesperación. Mis hombres finalmente lo encontraron en una aldea, la persona fue encontrada, pero parecía que el problema era más grave, había perdido la memoria nuevamente, además, esta vez fue aún más excesivo, además de mí, no reconoció a nadie, ni siquiera al mayordomo que lo había seguido desde la infancia, realmente sabía cómo equilibrar las cosas, olvidando a cada persona una vez, sin mostrar prejuicios, según los aldeanos, rodó desde detrás de la montaña hace más de 10 días. Tal vez mientras rodaba se golpeó cabeza, lo miré sucio de pies a cabeza y mi nariz se sentía agria al verme, bajó la guardia y corrió hacia mí. Diana, casi me empujó, abrazándolo,
podía sentir que había sufrido muchas dificultades durante este tiempo, todo su cuerpo se había adelgazado considerablemente. Mi mano simplemente abrazó su cintura e inmediatamente gimió porque finalmente lo encontré, no presté atención a este detalle, no fue hasta que lo llevé de regreso a la posada para lavarse, que descubrí varias heridas grandes y pequeñas en su cuerpo. Mirando la herida de cuchillo con costra en su espalda, inconscientemente apreté el borde del cubo de madera con fuerza, tal vez mi aura asesina era demasiado obvia, giró la cabeza para tomar mi mano. Diana, ¿ya no duele? Preguntó. ¿Quién hizo esto? Negó con la cabeza. Olvidó. ¿Dónde están tus guardias? Olvidó. ¿Hay algo que no hayas olvidado? Eres mi prometido. También podría olvidar eso. En el camino de regreso a la capital, Lucian sintió inseguro, así que durante todo el viaje, se aferró a mí, pero sospeché que simplemente quería aprovecharse de mí, como ahora. En el espacioso vagón donde sentarse 7 u 8 personas no sería un problema, insistió en sentarse a mi lado e incluso tuvo que tomarme la mano. El mayordomo levantó la cortina para traer té y agua y lo vi aferrado a mí, incluso revelando deliberadamente el y en su brazo, para hacerme sentir pena para que no lo alejara. El mayordomo se burló de Lucian nuevamente, diciendo: Su Alteza, usted es realmente hábil en estos guiones serviles. Su tono de regodeo sonaba como si la persona que lloraba incesantemente todos los días, porque no había noticias de Lucian hace unos días, no era él. Lucian lo fulminó con la mirada, preguntándole si estaba muy libre. El mayordomo dijo que todavía había suficiente tiempo para ver una obra. Miré al mayordomo, luego a Lucian. Finalmente sentí que algo andaba mal con estos dos, hasta que regresé a la capital, y la hija del marqués Wu vino a buscar a Lucian de nuevo. Entendí que estaba mal. Ese día fue exactamente el día en que la dirección de astronomía recalculó la fecha de la boda para mí y Lucian. Mi pico de cuervo se había hecho realidad, realmente habíamos perdido la fecha de la boda. El preceptor imperial de la dirección de astronomía y yo podríamos ser considerados medio conocidos. Hace años, cuando estaba golpeando a alguien, lo lastimé accidentalmente, le dije al preceptor imperial que calculara para la próxima vida, y le regalaría 500 cuentos de plata. El preceptor imperial sonrió, diciendo: General Xiao, si es posible, este oficial quiere enviarlos a los dos a la cámara nupcial ahora mismo. No salgan a molestarnos más. Después de hablar, el preceptor imperial giró la cabeza para mirar hacia la habitación interior. Su Alteza el general Xiao me está sobornando para cambiar la fecha de la boda. Realmente quería darle las gracias. Nunca esperé que Lucian también viniera a la dirección de astronomía, su propósito incluso similar al mío para sobornar. Pero su propósito para el soborno consistía en que el preceptor imperial calculara una fecha de boda anterior, cuanto antes mejor. Finalmente, después de un cálculo caótico, el preceptor imperial dijo, contando 9 meses después: ¿no eran 10 días a partir de ahora? Me era difícil no sospechar que el preceptor imperial se estaba vengando porque lo golpeé hace años. Lucian y yo acabábamos de dejar la dirección de astronomía, cuando nos encontramos casualmente con la hija del marqués Wu. Sin verla aparecer durante varios años, casi no la reconocí. Tropezó precisamente en los brazos de Lucian. Lucian la empujó, diciendo: ¿qué pasa? La multa de 500 tals de plata fue hace más de 3 años. Muy poco, todavía no he aprendido esa lección por completo. Vi un destello de pánico en sus ojos, luego se arrodilló apresuradamente disculpándose, diciendo: Su Alteza, perdóneme, esta humilde niña solo resbaló accidentalmente. Lucian la miró con ojos incomprensibles. ¿Solo resbaló accidentalmente? ¿Oh, tu padre te lo dijo? ¿De verdad perdí la memoria? ¿Se perdió la evidencia de la corrupción de tu padre en mis manos? Genial. Dije de camino a la capital que había algo mal con el mayordomo y él, así que resultó que Lucian no perdió la memoria en absoluto. Fue solo que fue asesinado de camino a la capital, perdiendo todas las pruebas y documentos sobre el marqués Wu. Se coludió con funcionarios locales por corrupción, por lo que difundieron deliberadamente la noticia de que había perdido la memoria para engañar al marqués Wu. Lucian dijo que no era así. El marqués Wu actuó con mucho sigilo, sin dejar rastro. Esos 2 funcionarios locales fueron asesinados por los hombres del marqués Wu tan pronto como llegué. Fui yo quien difundió deliberadamente la noticia, diciendo que había obtenido evidencia, lo que provocó que entrara en pánico y enviara gente a asesinarme a mitad de camino. Sus asesinos también eran muy herméticos, de labios apretados, y después del fracaso del asesinato,
todos tomaron veneno para suicidarse, si no tuviera la conciencia culpable y no enviara a su hija a investigar si realmente perdí la memoria. No habría expuesto ningún botín. Espera, pregunto, entonces el asunto de que te asesinaran a mitad de camino fue anticipado por ti. Asintió levemente, sí, incluido el asesinato del marqués Wu que no tuvo éxito, sí. También sabías que te busqué en la ciudad de Yao durante medio mes, sí. Tus heridas también son falsas. Lucian finalmente escuchó el tono y mi voz estaba mal. No, no así. Las heridas son reales, realmente fui herido cuando me asesinó el marqués Wu, no por tu martillo. Me jaló apresuradamente hacia atrás cuando me puse de pie preparándome para irme, continuó explicando, diciendo que es verdad, justo cuando fui herido me acordé de ti, recordando la vez que una vez bloqueé una flecha para ti. Aquí todavía estás planeando jugar al juego de confiar en haberme hecho un favor para ahora exigir un reembolso y usar el secuestro moral. Regresé a la mansión del general. Mi padre me vio, regresé con una mirada furiosa y rápidamente pregunté qué pasaba. Miré a mi padre sin querer hablar con él, le arrojé enojado el sello tigre y luego fui a mi habitación a empacar mi equipaje con la intención de huir de casa. No voy a jugar más con Lucian. Mi padre me vio empacar el equipaje, sosteniendo el sello tigre y sin atreverse a decir nada. Esperó a que terminara de empacar y dijo lentamente, hija, sabes que el puesto de gran general es insustituible e indivisible, ¿verdad? Solté un murmullo diciendo que lo sabía. Mi padre preguntó, así que también sabes que actualmente incluso si le arrojas este sello tigre a mi padre, no puedo reemplazarte para ir al campamento militar a entrenar tropas, ¿verdad? Ah, lo sé, preguntó mi padre. ¿Estás segura de que quieres renunciar al puesto de general del Estado, que Su Alteza el Príncipe Heredero tuvo que arrodillarse durante 2 días más frente al emperador, lo que provocó que el emperador fuera regañado durante varios años más, para ganar para ti tan fácilmente? Murmuré diciendo de todos modos, después de convertirme en la princesa heredera, el sello tigre tiene que ser entregado. Renunciar es renunciar a ello, la Gran Han inherentemente no tiene generales femeninas con poder militar, y mucho menos la princesa heredera para mostrar su rostro como una gran general, esos oficiales de la corte que inicialmente se opusieron a mí, tomando la posición de vicecomandante de la Guardia Real, porque esperaban que me casara rápidamente con Lucian de esa manera. Fue precisamente porque después de casarme con Lucian tendría que entregar inmediatamente el sello militar y retirarme al harén del príncipe heredero. Esta fue también la razón por la que, aunque me gustaba Lucian, no quería casarme con él. Quería cargar en el campo de batalla de pie junto a Lucian. No es que de ahora en adelante en la historia de la Gran Han, solo sería conocida por el título de princesa heredera o emperatriz, mirando por encima, tenerlo está bien, no tenerlo no importa. ¿Quién dijo que después de convertirse en princesa heredera tienes que entregar el sello militar? Lucian corrió hasta la mansión del general, planteando la pregunta, ¿no fue este el resultado que negoció con el emperador? En aquel entonces, cuando fui a rescatar la frontera norte, se consideraba aceptar órdenes en una crisis, por lo que el emperador me nombró general, pero después de que regresé de la frontera norte, los funcionarios de la corte continuamente aconsejaron al emperador que revocara el poder militar en mis manos, diciendo que dejar que una mujer fuera general, que sería de la dignidad del Gran Han. ¿No era solo porque ellos mismos tenían pensamientos patriarcales que se sentían avergonzados? El emperador se molestó por ellos, así que fue a buscar a Lucian, diciéndole que lo resolviera él mismo. Después Lucian le rogó al emperador un decreto de matrimonio. La boca de Lucian se torció, diciendo que esta era la razón por la que quería cancelar el compromiso con él. Asentí, diciendo que más podría ser. Lucian de repente me miró seriamente y dijo, primero que todo, solo quiero casarme contigo porque el padre emperador me instó a nombrar una princesa heredera hasta que me aburriera, y la madre emperatriz quería tener un nieto, pero yo solo como tú, así que le rogué al padre emperador por el decreto. Parpadeé y mi corazón latía un poco rápido. Dijo en segundo lugar, incluso si eres la princesa heredera, sigues siendo el general del estado de Gran Han, esos funcionarios de la corte que solo saben hablar, ¿quién puede asumir esta posición ahora? ¿Quién puede soportar esta dificultad? En el futuro, si la guerra vuelve a ocurrir, deberíamos confiar en ellos para ir al campo de batalla, maldecir a los antepasados del enemigo o realizar golpes de cabeza contra la muralla de la ciudad, para secuestrar moralmente al enemigo. ¿No dijo ya el padre emperador que entre un hijo y un general amado, naturalmente elige al general amado, no negará casualmente tu capacidad debido al secuestro moral de los funcionarios? Ah, así que ese era el significado de su majestad, gran elección,
la próxima vez por favor continúa eligiendo así. Lucian miró el bulto de equipaje en mi mano, diciendo finalmente, evadir un matrimonio real resultará en la ejecución de 9 generaciones. ¿Sigues corriendo? Ya no corres, ya no corres. Tiré el bulto en mi mano. Lo abrazó con fuerza y le plantó un beso en la cara. Esta noche consumamos el matrimonio de inmediato, aprovechando el tiempo, así la próxima vez, si cometo algún crimen digno de ejecutar a 9 generaciones, tú también estarás dentro de mis 9 generaciones. Historia extra. Una tarde realmente no pude resistirme a hacerle a Lucian una pregunta que todas las jóvenes en Gran Yan le harían a sus hombres. ¿Por qué te gusto? Lucian tomó un sorbo de té, me miró sin querer responder. TSK, todavía siendo tímido, no hay problema, tengo un movimiento final. Después de responder desbloquearemos una nueva posición. Escupió el té pero finalmente relató lentamente. Dijo, ya no recordaba los detalles con claridad. Tal vez fue el año en que peleamos juntos en la sala de juego subterránea en la avenida Suambu, cuando otros lo atacaron, inconscientemente lo protegí primero. Quizás fue cuando estaba ocupado estudiando y no nos habíamos visto en unos días, y de repente aparecí en la mansión del príncipe heredero, nos escabullimos juntos de la mansión, dándole medio día libre, e incluso me regañaron con él, siendo regañado pero aún sonriendo tontamente. O quizás fue el año en que tenía 16 años, después de regresar de viajar durante un año, contándole historias interesantes del viaje. La luz del sol cayó perfectamente en la comisura de mis labios. Vio las comisuras de mi boca curvarse en una sonrisa, hermosa más allá de toda comparación. También podría ser. Se detuvo por un momento diciendo, desbloqueemos la nueva posición mientras continuaba hablando. Esta historia ilustra bellamente que el amor verdadero actúa como un escudo, no como una jaula. La fiereza de Diana y la devoción de Lucian crean una armonía perfecta, lo que demuestra que el romance prospera cuando las parejas apoyan los sueños del otro. Lucian no solo amaba a Diana, luchó por su derecho a ser ella misma una guerrera. Su viaje nos recuerda que un alma gemela es alguien que está a tu lado en el fuego, protege tus vulnerabilidades y celebra tu fortaleza, haciendo que cada desafío sea más fácil de soportar juntos. La historia termina aquí por ahora. Si tocó tu corazón o te dejó pensando, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Por favor dale me gusta, suscríbete y comparte Rakuntale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.